Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, como mencionaba el hermano Humberto en esta mañana, por ese tiempo de ayuno que pudimos tener, porque cuando realmente prácticamente nos decía, tenemos que contemplar al Señor y realmente fijarnos en lo que el Señor representa, en su santidad. Desde ahora, bueno, me disculpo porque hoy viene un hermano en Cristo y llega probablemente a las 11:30, entonces después de predicar tengo que salir prácticamente volando al aeropuerto, así que me disculpan por no estar presente, pero vamos ahora a continuar estudiando la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que me acompañen en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Damos gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar acá, podemos congregarnos, podemos exaltarte a ti, Padre. Hemos expresado palabras de que nuestra mirada ponemos en ti, Padre, y que ahora seas tú a través de tu Espíritu hablando a través de mí, para que realmente podamos entender, Padre, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Padre, de realmente fijar nuestra mirada en ti, Padre, ser intencionales en enfocarnos en ti, en lo que tú representas, Padre, y que este andar nuestro podamos correrlo con paciencia, Padre. Seas tú perdonándonos, Padre, nuestra inconstancia, seas tú perdonando nuestra falta de interés, nuestra falta de confianza en ti, Padre, y seas tú ayudándonos cada día a ser esos hijos que tú quieres que seamos, esos hijos que sin duda se sacrifican por ti, esos siervos que van y dicen, heme aquí, Padre, para poder sin duda continuar con tu obra, Padre. Y en ese momento seas tú preparando nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra, preparar nuestras mentes, que podamos mantenernos enfocados en tu palabra, reconociendo que tu palabra indudablemente es viva y eficaz, Padre. Tú conoces cada corazón aquí, Padre, tú conoces cada condición. Seas tú permitiendo, Padre, que cada necesidad, Padre, pueda ser identificada, cada hábito que tal vez sea mal, Padre, pueda ser confrontada, y que podamos venir, Padre, ante tu trono de gracia, Padre, humillados, con tal de que podamos realmente ser esos hijos que mañana van a ser exaltados, Padre. Te presentamos este tiempo y pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros sabemos que la vida cristiana no se trata de solamente como la manera que nosotros empezamos, no se trata de, el día que yo tomé esa decisión de seguir al Señor. También se trata de perseverar fielmente a lo largo del camino, a lo largo de nuestro andar. Todos nosotros como creyentes, en un momento dado podemos experimentar temporadas donde el hecho de seguir caminando pudiera parecerse difícil. Hay momentos en donde el corazón, en donde la mente que se agota, se cansa. Momentos en donde
las luchas parecieran más pesadas de lo normal. Otras veces pueden aparecer distracciones, pueden aparecer preocupaciones, pueden aparecer presiones del día o simplemente desgaste espiritual. Y poco a poco, sin que uno se dé cuenta, el enfoque espiritual, la mirada hacia el Señor empieza a debilitarse. Y el peligro de eso, hermanos, es que uno, sin saberlo, uno empieza a enfriarse en el ámbito espiritual. Y yo creo que todos pudiéramos identificarnos con esto al momento que esto pasa, pero uno realmente no está, uno no ve la urgencia de eso, pero es cuando nosotros comenzamos a depender menos de Dios. Eso implica que yo tomo decisiones sin ver qué es lo que Dios considera con respecto a eso. Eso pasa cuando nosotros comenzamos a orar menos. Implica que yo puedo salir de mi casa, yo puedo irme a acostar sin tener un día en donde yo pude realmente tener un tiempo, digamos, de mínima calidad con el Señor. Esto pasa cuando nosotros comenzamos a caminar estando más distraídos en el aspecto espiritual, en donde nuestros ojos no están filtrando lo que nosotros vemos, nuestros pensamientos están filtrando aquellos pensamientos por la palabra, sino simplemente por el mundo en el que nos encontramos. Y también pasa cuando nosotros comenzamos a perder el gozo, dirección y firmeza en nuestro andar como creyentes. Y hermanos, esto le ha pasado a todos nos ha pasado en un momento dado. Con respecto al contexto, aquí el autor de los Hebreos, él escribe a estos hermanos que justamente ellos estaban pasando por mucha oposición, o sea, por causa de su fe, tenía mucha presión, lógicamente sufrimiento también que conlleva eso. Entonces uno pudiera decir que había un cansancio espiritual dentro de este pueblo. Lógicamente algunos empezaban a debilitarse en su perseverancia, otros estaban dudosos. Bueno, yo debería volver atrás tal vez al judaísmo, justamente para evitar todas estas presiones y estas dificultades. Y es por eso que a lo largo de esta carta, el autor de los Hebreos constantemente él está dirigiendo la atención de los lectores hacia Cristo. Él les dice que Cristo era superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, al sacerdocio, digamos, antiguo, y todo el sistema que ellos tenían, que ellos conocían, digamos, en el caso de los judíos. Y luego, como nosotros, como leyó el hermano al inicio, en el capítulo 11, el autor presenta aquella lista de estos hombres, de estas mujeres que sin duda ellos perseveraron caminando por fe, aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, aún en medio de dudas. Hombres que sin duda eran imperfectos, pero que continuaron confiando en Dios a lo largo de su caminar. Y ahora cuando vemos aquí el capítulo 12, el enfoque cambia. ¿Por qué? Porque ahora, en este caso, el autor le estaba hablando a estos creyentes a que él estaba escribiendo. Es como que él les dijera, bueno, ahora les toca correr a ustedes, ahora les toca a ustedes. El creyente no fue llamado simplemente a comenzar. Hey, bueno, yo creí en Cristo y ya, no se trata de eso, sino fuimos llamados a continuar caminando fielmente en el Señor hasta el final. Y algo interesante de este pasaje es que el enfoque no está solamente en el hecho de que tenemos que correr, sino en el hecho de que debemos correr correctamente. ¿Por qué? Porque una persona puede seguir avanzando, digamos, externamente, mientras que en el aspecto espiritual simplemente va perdiendo su enfoque. Y por eso es que el autor dice, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, la dirección de nuestra mirada, sin duda, termina afectando nuestra perseverancia espiritual.
El enfoque que nosotros tengamos va a determinar cuál va a ser nuestra perseverancia espiritual. Cuando el corazón, digamos, comienza a enfocarse demasiado, dígase, en circunstancias, en las preocupaciones, en las personas, en el temor, heridas, o incluso en uno mismo, fácilmente el cansancio espiritual llegará en cualquier momento. Pero cuando los ojos vuelven continuamente a Cristo, hacia Cristo, el creyente una vez más encuentra dirección, encuentra estabilidad, encuentra esperanza y fuerza para seguir perseverando en su caminar. Entonces, el autor de los Hebreos nos recuerda, hermanos, que la perseverancia verdadera siempre está ligada a una mirada continuamente puesta en Dios, una mirada continua en el Señor. Entonces nos hacemos una pregunta que va a estar guiando el resto de este estudio, y es: ¿cómo puede el creyente perseverar fielmente en su caminar con Dios? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos fiel a Dios en nuestro caminar? Entonces, en base a esta pregunta es que se ha desarrollado el estudio, y esto que vamos a estar desarrollando a continuación. Nosotros leemos el versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, como ya mencioné, después de que el autor en el capítulo anterior, él había presentado todas estas personas que eran ejemplos de la fe, que ellos perseveraron, digamos, caminando por fe, ahora el autor está hablándoles a ellos, y de igual manera nos habla a nosotros también el día de hoy. Y la imagen que él usa, el ejemplo que él usa, es claro: la vida cristiana es una carrera. Nuestro caminar es una carrera, pero no se trata de una carrera corta, no se trata de que yo vine a los pies del Señor y eso era toda la carrera. Es un camino que requiere constancia, requiere que nosotros seamos perseverantes, conscientemente. Por eso es que el autor dice: corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Y la palabra aquí, paciencia, transmite la idea de resistencia, constancia, perseverancia continua, pues habla de seguir avanzando a pesar de que el camino pueda volverse difícil. Y entonces sabemos que perseverar no significa simplemente caminar cuando todo está bien. Bueno, yo camino con Dios cuando las cosas están bien, y cuando las cosas están mal, bueno, yo me quedo parado, o yo vuelvo atrás. Hermanos, perseverar significa que uno continúa obedeciendo aun cuando aparecen luchas, cuando aparecen momentos de dificultad, cuando aparece el cansancio y cuando aparece el desgaste espiritual. Y nosotros sabemos que hay momentos en donde uno como creyente sin duda tendrá picos en donde las emociones, los pensamientos, las situaciones pudieran afectar, pero el Señor nos manda a que nosotros sigamos siendo obedientes a Él, a pesar de que las pruebas puedan ser largas. Mantenernos fiel aun cuando el corazón pueda sentirse cansado. Hermanos, la madurez del cristiano no se ve solamente cuando nosotros empezamos la carrera. No se trata, bueno, yo entendí, el Señor abrió mi entendimiento, regeneró mi corazón, ya, yo alcancé ese nivel de madurez y hasta ahí yo llegué. Sino, la madurez
realmente se ve evidencia en cómo nosotros continuamos caminando a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo se ve mi vida? ¿Cómo se ve mi caminar? ¿Cómo se ve esa carrera en la que yo estoy a lo largo de mi vida hasta que yo me muera? Hasta que el Señor me mande a llamar. Y eso, hermanos, es precisamente lo que, o mejor dicho, por eso el autor añade después y dice: si es así, entonces desponémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, y piensen en eso, piensen en la imagen de un atleta, de esos atletas que digamos, corren, por decir un maratón, porque aquí la idea es que es un camino largo. Es una persona que, bueno, pudiera venir vestido con ciertos trajes deportivos, pero llega un punto que todo aquello que sea un peso, él se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque él quiere estar liviano, quiere estar ligero para tener la menor resistencia posible durante este maratón. Entonces, él se quita todo aquello que pudiera de alguna manera u otra, en lo más mínimo, dificultarle su avance correcto. Yo creo que aquí nadie corre mucho. Tenemos unos cuantos que son un poquito deportistas, pero no es algo tan común en nosotros, creo que en esta iglesia. Pero ninguna persona corre bien mientras tenga una carga innecesaria. Ninguna persona va a estar corriendo con llave, con teléfono, con el monedero, porque sabe que eso molesta, eso le estorba. Y espiritualmente pasa lo mismo. En ese aspecto espiritual vemos, hermanos, lo mismo. Muchos creyentes desean, digamos, correr fielmente la carrera, pero continúan cargándose de cosas que terminan debilitando su caminar espiritual. Y cosas como preocupaciones que constantemente están ocupando la mente, que están consumiendo la mente. O incluso otras veces pueden ser rutinas. ¿Cuántos de nosotros no estamos cargados? Nuestro día está cargado de rutinas, que a veces uno dice, bueno, ¿cuándo se va a terminar esto? Uno lleva una vida tan acelerada que al final ni siquiera le da un tiempo para buscar al Señor con calma, con tranquilidad. O en otros casos, el creyente comienza a vivir completamente absorbido por su trabajo, o en otros casos por el entretenimiento, o responsabilidades que pudiera tener en este mundo. ¿Y qué pasa? Poco a poco esa carrera cristiana va a sentirse lógicamente más pesada. Y por eso es que el autor menciona primero todo peso. Y eso es importante, hermanos, porque no necesariamente los pesos tienen que ser algo malo. No todos los pesos tienen que ser algo malo. Tiene que ser un pecado, en nuestro caso, digamos, hablando del aspecto espiritual, un pecado visible. Hay cosas que quizás no sean completamente malas en sí, pero terminan ocupando demasiado espacio dentro de nuestros corazones. Y pensemos en aquellas distracciones tal vez que pudiéramos tener, esas distracciones constantes. Yo puedo ser una persona que a mí me gusta la lectura, me gusta leer, me gusta conocer. Pero el hecho de ese amor, del conocimiento, de conocer varias cosas simplemente de la cultura, puede llegar a ser un estorbo, una carga para mí. Una vez más, no necesariamente es algo malo, es bueno para mi cultura en general, pero entonces me quita ese tiempo que yo pudiera tener con el Señor. Hoy en día, no pareciera aquí en esta iglesia, pero algo como hoy en día es el gimnasio. Las personas, pueden levantarse a veces a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y durar 2-3 horas en el gimnasio todos los días. O sea, se vuelve casi una religión. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que uno puede sentir energía. Uno cuando se ejercita en la mañana, uno se siente que como que el día le rinde más, que el día como que va mejor en esa mañana, lo cual es bueno para la salud. Pero otra vez, llega un punto que ya en la noche
el tiempo no te da, ya estás agotado. Incluso, hermanos, con la misma comida, con la misma dieta. Estamos hoy en día tan enfocados en el fitness, en la salud, que hasta eso puede convertirse en algo al final que estorba. Tiene en teoría buenas propósitos, pero al final hay personas que se vuelven prácticamente que todo están pendientes a lo que comen, a lo que no deben comer. Entonces, una vez más, cosas que no necesariamente son malas, que las intenciones son malas, pero pueden convertirse realmente en un peso. Entonces, muchas veces, hermanos, el problema del creyente no es solamente el pecado visible. Muchas veces el problema es todo aquello que lentamente comienza a competir con Cristo en nuestros corazones. Y yo puedo hablar de amistades, puedo hablar incluso de pareja, de los hijos, de pasatiempos, todas esas cosas que no son malas, pero pudieran competir con Cristo en nuestro corazón. Pero luego vemos que el autor es claro, y él dice también, y también despójense, aparte del peso, dice, y del pecado que nos asedia. Entonces, aquí sí el énfasis se desvía a algo que sé. Porque lógicamente nosotros sabemos que el pecado no solamente distrae, sin duda lo hace, pero el pecado también destruye profundamente nuestra perseverancia, destruye nuestro caminar espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. El pecado debilita la comunión con Dios. El pecado produce culpa. O sea, cuando uno peca, al final uno se siente, ¿por qué yo hice eso? Uno se siente mal. Pero ¿qué pasa? Eso mismo a veces es un círculo vicioso que uno dice, bueno, yo me siento mal, déjame seguir pecando, que no, ya yo no tengo ese deseo de buscar de Dios en esta condición que yo tengo. Entonces vemos cómo el mismo pecado enfría nuestro deseo de buscar al Señor, y lentamente entonces comienza a ser mucho más pesado nuestro andar. Y lógicamente, si yo estoy satisfaciendo todos mis deseos de la carne, lógicamente ese espíritu va a estar completamente atrofiado. Entonces, por eso nosotros no podemos jugar, hermanos, con el pecado, o pensar, bueno, son cositas simples, porque sin duda una cosa simple, hermanos, termina siendo, un desastre. Una cosa simple termina siendo un caos, un desastre natural, lo que se podría mencionar. Y en nuestro caso, nosotros tal vez tenemos momentos en los que luchamos con ciertas cosas, tal vez que no pensamos que son tan grandes, como el orgullo. Algunos piensan, no, el orgullo no es algo, todos somos orgullosos. Algunos dicen, pero eso es algo malo, es algo completamente en contra de lo que Dios representa. A veces nos da con la amargura, a veces estamos en un periodo en donde tenemos falta de perdón, no queremos perdonar a otras personas. Hay personas que pueden llevar incluso una vida doble. Está lo que es la impureza sexual, hermanos. La impureza sexual es de las cosas que más daño hace. Es una de las cosas que más presente está en la vida del creyente. Lamentablemente, Satanás sabe de qué manera atacar, pero es una de las cosas que más daño hace. ¿Por qué? Porque al final es anónimo. Es anónimo. O sea, yo pudiera estar, digamos, hablando con mi esposa y de repente ir a una computadora y ver lo que yo quiera ver. O coger mi teléfono y hablar con otra persona. Y nadie precisamente se va a dar cuenta de eso. Y muchas veces todas aquellas cosas que llevan a la impureza sexual también son cosas que están accesibles. No simplemente coge un celular y ya encuentra todo. Pero a veces también uno se enfoca en el materialismo. Hay personas que son envidiosas. Hay personas que son chismosas. Hasta el chisme, hermanos, es un pecado. Estar enojado constantemente. U otros hábitos ocultos que nadie ve, o tú entiendes que nadie ve, pero sabemos que sin duda, hermanos, al Señor nada, para Él nada es sorpresa, y damos gloria a Dios por eso. Pero entonces, mientras el creyente
continúa abrazando esas cosas, lógicamente, ¿qué pasa con el corazón? El corazón lentamente comienza a perder esa fuerza espiritual. Y por eso es que el autor dice, despojémonos. Despojémonos. Y eso implica una decisión. Implica, mira, una decisión firme. Implica que, mira, que yo me arrepiento, digamos, en el caso de que yo esté en un pecado. Con respecto a los pesos tal vez que no son malos, pero yo también yo decido hacerlo para que yo pueda una vez más fortalecer mi caminar. Implica reconocer honestamente que hay cosas que deben ser abandonadas. No, mira, yo entiendo que esto, yo debo abandonar este hábito. O mira, este estilo de vida, no, mira, yo debo parar esto. Este tiempo de ocio, yo debo parar esto de inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo quiero perseverar correctamente en mi vida cristiana. Hermanos, nadie corre correctamente mientras continúa abrazando todo aquello que lo está debilitando. Simplemente no se puede. Uno puede traer a los mejores atletas, que tenía el récord antes, o sea, ahora era Usain Bolt, de correr así rápido. Pero un hombre como ese, en el tiempo que él estaba en su top, tú le pones varias cajas, por así decirlo, o tú le pones pesas en sus medias o en sus pantalones, y simplemente no puede dar ese performance que tenía anteriormente. No puede. ¿Por qué? Por el peso, por la carga de eso. Y el autor quiere recordarnos algo. El creyente no fue llamado simplemente a comenzar la carrera. No es eso. No se trata de, bueno, yo me convertí al Señor, me arrepentí, hice una confesión de fe, ya, listo, yo sigo mi vida. Se trata de correrla fielmente hasta el final. Entonces, si continuamos, hermanos, el versículo 2, el autor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, después de que este autor habla de remover todo aquello que estorba la carrera espiritual, ahora el autor nos muestra algo interesante, hermanos. Él nos muestra cuál es la clave principal para perseverar correctamente. Nos da ese tema, y es aquí donde nosotros encontramos justamente el centro de todo este pasaje. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente no solamente, digamos, se queda con lo que está cargando, digamos, se queda con esas cargas, sino que también a veces el creyente está mirando en el lugar incorrecto. O sea, aparte de tener todo ese peso, aparte de eso también está mirando en un lugar incorrecto mientras está corriendo. Por eso es que el autor dice, puestos los ojos en Jesús. Y una vez más lo digo, puestos los ojos en Jesús. Y esta idea, hermanos, transmite una mirada fija, una mirada que sea constante, una mirada que sea continua. A veces se hacen sorteos, se hacen juegos en donde hay dos personas que se están viendo y dicen, mira, el primero que parpadee perdió. Imagínense que de repente le digan a ustedes, no, mira, vamos a hacer ese juego. Y el que más dure sin parpadear se va a ganar 1 millón de florines. Todos vamos a estar así de repente, así, mira, que ese ojo que se seque, que se pudra, por así decirlo, ese ojo. ¿Por qué? Porque uno quiere, uno dice, no, ya con eso ya yo estoy bien. Mucho más intencionales deberíamos ser con nuestra mirada hacia el Señor. O sea, es apartar, digamos, nuestra atención de todas las cosas, hermanos,
simplemente para contemplar a Jesús, contemplarle a Él, de una manera intencional. O sea, no es porque, bueno, el Señor me va a dar algo, no es porque el Señor me va a dar ese millón, por así decirlo, porque el Señor realmente merece que yo viva para Él, yo viva una vida enfocada en Él. Hermanos, esto es necesario para nosotros el día de hoy. Porque nosotros sabemos, hermanos, lo fácil que nuestros corazones se distraen, lo fácil que nuestra mente se distrae. Probablemente aquí ya en estos 28 minutos tal vez que yo estoy exponiendo esto, piénsenlo, ¿cuántas veces su mente no se fue a otra cosa? ¿Cuántas veces? ¿2, 3, más de 10? Pensemos en eso. ¿O cuántas veces pasó alguien caminando y usted en vez de estar pendiente aquí, se puso a ver a otra persona caminando, niños caminando? O sea, piensa en eso, ¿cuál es la importancia de que tú veas a un niño caminando, pasando por allá atrás? Eso es nuestra mente es distraída. Y por eso es que es necesario que nosotros podamos ser realmente intencionales en mantener nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Y de qué manera nuestros ojos muchas veces se desenfocan del Señor? ¿O de qué manera nuestros ojos se enfocan en otras cosas que al final lentamente comienzan a consumir nuestro corazón? Pensemos cuando nosotros nos preocupamos demasiado por el trabajo, nos preocupamos demasiado por cómo va a ser la decoración de fiesta de nuestros hijos. Nos preocupamos por esa actividad, incluso dentro de la iglesia que yo tengo. O sea, ¿cómo yo voy a hacer todo eso? Y en vez de tener la mente en el Señor, la mirada en el Señor, uno está centrándose en las actividades, en las cosas que hay que hacer. Nos preocupamos demasiado por la finanza, por la salud nuestra, la salud de otros, tal vez por problemas familiares, decisiones que hay que tomar para el futuro, situaciones dentro incluso de la iglesia, o cosas que ni siquiera han ocurrido. Otras veces el corazón se enfoca demasiado en heridas, en decepciones. Comenzamos a veces compararnos constantemente o a frustrarnos con errores de otras personas. De personas tal vez que nos fallaron, cuando las cosas no salieron de la manera que nosotros esperábamos. Entonces, mientras más el creyente se enfoca únicamente en aquellas cosas que son temporales, lógicamente más fácil va a aparecer este cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón comienza a llenarse de frustración, temor, desánimo, y poco a poco esa estabilidad, si es que había estabilidad, empieza a debilitarse. Y por eso es que el autor hace énfasis en pongan su mirada en Cristo. Hermanos, la perseverancia cristiana requiere una mirada continua a Él. O sea, requiere una mirada continua hacia Cristo. No se trata, bueno, déjame contemplar a Dios porque ahora yo estoy bien, ahora yo estoy contento, que me salió lo que yo quería. No, se trata de contemplar al Señor incluso cuando las cosas van, mira, completamente lo opuesto a lo que nosotros quisiéramos o esperábamos. El creyente necesita continuamente volver su mirada hacia el Señor. Mientras el corazón se llena únicamente de esas preocupaciones, que acá, por ejemplo, que acabo de mencionar, sin duda esa dirección espiritual se va a perder esa dirección. Pero cuando uno está centrado en el Señor, sabemos que va a encontrar, como ya mencioné, esperanza, estabilidad y fuerza para poder seguir caminando. Pero el autor no se queda ahí, sino que él también describe a Jesús. Él dice, ¿por qué nosotros debemos mantener nuestra mirada en Jesús? Él dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Hermanos, Cristo no solamente inicia la obra de fe en el creyente, Él la sostiene, Él la perfecciona hasta el final. Autor y consumador de la fe.
Entonces, y esto, hermanos, debe darnos como un alivio, debe darnos como un descanso. Es como cuando uno está en un aeropuerto y uno tiene, uno está tal vez con 3 niños, con eso, con el coche, que hay que pasarlo por esta cosa de control, y se te hace tarde, y tú ves que la fila pasa, y nadie se apiada de ti. Bueno, vamos a dejar que esta familia pase. Nosotros sabemos que los aviones, a ellos no les importa que si ellos tienen que salir a tal punto, cierran eso, se quedó uno. A mí en 2 ocasiones un avión me ha dejado. Ahora, ¿qué pasa? Tú sabes, bueno, este avión, salir eso del control de equipaje, uno se va corriendo, arrastra a esos niños, no importa, se va corriendo para alcanzar. Uno dice, yo no voy a quedar en un lugar que no es mío, esto va a implicar gastos y gastos, y yo no quiero eso. Pero ¿qué pasa? Después tú ves que dicen, no, este avión se atrasó. ¿Y qué es lo primero que venga a su mente? Un descanso, un alivio. Ya yo puedo estar tranquilo. Hijos, perdónenme porque te jalé, te arrastré, pero ya, estamos tranquilos. Y ese mismo sentido debe venir en nosotros cuando podemos entender, hermanos, que es el Señor mismo quien sostiene nuestra fe, quien sostiene nuestro caminar. Esto trae descanso, hermanos, porque entonces nuestra perseverancia final no descansa únicamente de nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Cristo que está sosteniendo a su pueblo. Cristo nos está sosteniendo. Y eso, hermanos, debería poder producir eso en nosotros. Yo pensaba que eso se trataba solamente de mí. Yo pensaba que era yo el que tenía que hacer todo. Y sabemos que no es así. Si todo dependiera solamente de nuestras fuerzas, hermanos, hace mucho tiempo hubiéramos caído. Completamente. Pero el creyente sigue sostenido diariamente por causa de la gracia del Señor. La gracia del Señor. Siempre luciéndose esa gracia del Señor. Y vemos que el texto añade el autor y consumador de la fe, y dice después, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, hermanos, esto significa que Cristo mismo perseveró en medio del sufrimiento. A Jesús lo rechazaron. Jesús sin duda sintió oposición, sintió dolor. Al Señor Jesús lo humillaron. Claramente la palabra nos revela eso, y aún así vemos a Jesús permaneciendo fiel hasta el final. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el creyente, nosotros como creyentes, no estamos siguiendo a un Salvador, a un Dios que no conoce lo que es el sufrimiento, que no conoce lo que es la humillación, que no conoce lo que es la oposición. En el caso de Cristo, nosotros sabemos que Él tuvo que atravesar por todo esto. Y Él sabe, Él sabe lo que significa perseverar en medio de dificultades reales. Pero el texto dice que Él menospreció el oprobio. Él no permitió que el sufrimiento, desviara su obediencia al Padre. Su mirada estaba puesta en el gozo futuro, en lo que venía, y en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y eso nos enseña entonces, hermanos, que nuestra perseverancia no depende de que las circunstancias siempre sean fáciles, siempre sean tal vez cosas en las que nosotros nos sentimos cómodos, sino que depende, hermanos, una vez más. Y vuelvo a enfatizar en que nosotros mantengamos nuestra mirada puesto en el Señor, sin importar la situación en la que nosotros pudiéramos estar. Y vemos como esa sección termina diciendo, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo sufrió por nosotros mucho, una de las peores muertes registradas, pero también venció. Amén. La cruz no fue el final de la historia. Y la fuerza para seguir perseverando no viene de enfocarnos más en las dificultades, no viene de nosotros fortalecernos, de que nosotros ejercitamos nuestras mentes con técnicas tal vez mundanas. Hermanos, es devolver continuamente nuestra mirada hacia Jesús, enfocarnos solamente en Él. Pero si continuamos en el versículo 3, después de que de llamar al creyente a correr, a ser perseverante, a mantener su mirada puesta en el Señor, ahora el autor muestra una realidad importante. El corazón de nuestros hermanos puede llegar a cansarse, puede llegar a agotarse. Dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considérenlo a él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, nosotros debemos correr sin rendirnos en el camino. Debemos correr sin rendirnos. Entonces, el autor aquí reconoce que esto puede pasar. O sea, en un momento dado uno puede estar en una situación donde uno se agote, uno sienta que ya no puede seguir adelante, que se siente tal vez vacío, se siente cansado. Y hay temporadas donde esto nos ha pasado, probablemente a cada uno de nosotros. Momentos tal vez en donde las responsabilidades que pudiéramos tener parecieran demasiadas, que no van a terminarse. Nosotros sabemos que tenemos hermanos que están luchando con presión económica, hay hermanos que están luchando con problemas familiares, hay hermanos que incluso están luchando con un agotamiento físico que no se le quita, o que pueden tener cargas emocionales prolongadas. Otros tal vez que viven con una ansiedad acerca del futuro, o cualquier frustración que lentamente comienza a desgastar su corazón. Y por eso es que el autor dice, para que vuestro ánimo no se canse. Entonces, la idea es que se pueda entender que lo que el autor quiere transmitir es una idea de un cansancio interno. Un cansancio interno, pero que ya, que va creciendo y haciéndose cada vez más notable en la vida de esa misma persona. Un corazón que poco a poco, pero seguro, va perdiendo esa fuerza espiritual. Y es precisamente ahí, una vez más, donde el autor vuelve a lo mismo. Él vuelve a dirigir la atención de estos creyentes hacia Cristo. ¿Por qué? Porque él dice, considerad a aquel. Y la palabra considerar implica pensar. O sea, piensa en esa persona de una manera cuidadosa. Analiza a esa persona. Reflexiona, medita en esta persona. Vuelve tu mente hacia Jesús. Hermanos, nosotros, estando cansados o no, necesitamos recordar quién es Cristo. Pero principalmente cuando está ese agotamiento. Debemos recordar quién es Cristo, recordar su fidelidad, recordar su obediencia, recordar su perseverancia, recordar cómo Cristo mismo nos soportó. O sea, todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, si lo acumulamos, Cristo soportó mucho más de eso. Cómo Él soportó oposición, cómo soportó sufrimiento, cómo Cristo conoció rechazo, dolor, humillación, fue despreciado, fue perseguido, y aún así Él permaneció firme hasta el final. Entonces, una vez más, hermanos, esto debe traer esperanza en la vida de un creyente.
debe realmente decir, no, pero es verdad, o sea, yo puedo descansar en el hecho de que yo tengo a mi Señor que pasó por todo esto, y yo puedo seguir su ejemplo. Nuestro Salvador, hermanos, no es distante del sufrimiento humano. Cristo comprende perfectamente lo que significa caminar en medio del cansancio y la oposición. Y el autor dice que debemos considerar a Cristo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, piensen en la imagen de una persona, muchas veces en estos maratones mismos, hay ocasiones en las que estas personas corren tanto, pero llega un punto que uno con el sol, el calor, lógicamente la actividad física, uno suda tanto, los músculos liberan muchas sustancias dentro del torrente sanguíneo, que llega un punto que uno no puede seguir más. Y hemos visto casos de personas que, en videos, claro, que simplemente quieren ya al final llegar al final, y están que casi ni siquiera pueden caminar más. A veces hay personas que vienen e intentan sostenerlos para que ellos puedan continuar. Y lo que quieren es después llegar a ese lugar, para que le puedan dar esos sobres con electrolitos, para que ellos una vez más se vitalicen. Pero hermanos, nosotros no necesitamos nada de eso. ¿Por qué? Porque al final no estamos nosotros corriendo esta carrera solos. Sabemos que nuestro final es que el Señor. Es que el Señor pueda decir, entra en mi gozo y en siervo fiel. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea de nuestro caminar. Pero tenemos la esperanza de que el Señor nos está acompañando en medio de ese camino. El problema es que muchas veces nosotros estamos así. Queremos pelear con el Señor. Pero aquí vemos cómo el Señor mismo, al fijarnos en Él, a considerarlo a Él, a meditar en lo que ha hecho, Él va a renovar nuestras fuerzas. Él nos va a motivar, a ayudar a que nosotros podamos seguir adelante. Y eso es precisamente el llamado de este pasaje. Seguir perseverando sin permitir que el corazón se aleje lentamente de Dios. Y hermanos, eso es importante porque a veces uno se aleja del Señor sin saber. Uno se va alejando poquito a poquito del Señor sin saber. Yo no sé si, digamos, cuando uno tiene un grifo, creo que le dicen, un crunchy, una llave, digamos, en una casa, una cocina, digamos, y esa llave como que no se cierra bien. Entonces sale esa gota y al final eso como que, eso está mal, ese crunchy no, hay que cambiarlo, pero eso ya después se hace eso, no le da mente. Pero a la larga, tú no sabes la cantidad de agua que se desperdició por esa filtración, la cantidad de agua que se desperdicia por eso. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente somos así con el pecado también. Somos así. O sea, yo no puedo estar aquí parado y decir que yo no he pecado en esta mañana, por lo menos con los pensamientos o con actitudes. Pero cada vez que nosotros, una vez más, dejamos que esa gota caiga, al final eso va acumulándose. Y después las personas se sorprenden, ¿y cómo es que fulanito de repente ahora está así? ¿Cómo fue que esta persona que era alguien fiel, de repente pasó eso? Yo no me lo imagino. Hermanos, eso, si no nos cuidamos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, por eso, hermanos, si hay que cambiar ese crunch, ese grifo, lo cambiemos. Porque eso solamente hace daño a nosotros mismos. Nos hace daño. Y estorba que nosotros podamos
seguir caminando en el Señor. Y para eso no hay que llamar a un plomero, es una vez más fijar nuestra mirada en el Señor. Fijar nuestra mirada en el Señor, hermanos, de una manera consciente, intencional. Entonces, concluyendo, hermanos, aquí vemos entendemos que nuestras vidas, hermanos, el final nuestro no es simplemente el arrepentimiento, la conversión, no se trata solamente de eso. No nos conformemos de que, bueno, yo vengo a una iglesia, si yo me comparo con mi vecino, si me comparo con mi pareja, yo estoy bien. No, ¿tú quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo. Y tú te vas a dar cuenta de lo que te falta aún, de lo que nos falta a cada uno de nosotros. Aquí vemos cómo el autor de Hebreos nos recuerda que el creyente persevera correctamente cuando mantiene esa mirada continuamente en Cristo. Una vez más, no cuando lo estamos, no, continuamente yo lo tengo en el Señor. Si nuestro corazón se enfoca demasiado en cosas terrenales, hermanos, el cansancio va a aparecer. La pregunta es, ¿cuán cansado tú estás ahora? El desánimo vendrá. Y la pregunta también es, ¿cuán desanimado tú estás en este momento? Vendrá la frustración. Y una vez más, ¿cuán frustrado tú estás en esta mañana? Y lógicamente vendrá también la debilidad espiritual y la misma pregunta, ¿cuán débil tú estás en tu fe? ¿Cuán débil tú estás espiritualmente? Pero cuando el creyente vuelve a contemplar, a meditar, a considerar a Jesús, encuentra nuevamente dirección, estabilidad y fuerza, hermanos. ¿Para qué? Para seguir caminando en esa senda del Señor. Y eso es lo que una iglesia necesita recordar constantemente. Cristo vino, Cristo hizo todo lo que hizo, y ahora Cristo sigue siendo suficiente para sostener a su pueblo. Cristo sigue siendo fiel, Cristo sigue siendo digno de toda nuestra confianza, y Él sin duda nos sigue sosteniendo a nosotros para que nosotros podamos perseverar mirando hacia Él. Entonces, por eso en este caso el énfasis del pasaje no es, mira, hermanos, esfuércense más, esfuérzate. O sea, aquel llamado es puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque la perseverancia cristiana nunca va a depender, hermanos, solamente de nuestras fuerzas. Dependerá de un corazón que continuamente se humilla y vuelve, se enfoca a contemplar a Cristo. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones. En primer lugar, evalúa realmente qué está dominando tu corazón. En tu día a día, ¿qué está dominando tu corazón? Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y muchas veces el corazón termina siendo absorbido por preocupaciones, el trabajo, entretenimiento, cosas terrenales, cosas temporales. Debemos examinar, hermanos, constantemente qué está ocupando más espacio en nuestros pensamientos. ¿Qué le está ganando a Jesús? ¿Qué le está ganando a Dios en tu vida? En segundo lugar, no toleres aquello que está enfriando tu vida espiritual. Bueno, nosotros todos hemos tenido niños, ya sean hijos, primitos, hermanitos, lo que sea. Cuando le dicen, mira papi, no hagas eso, que te vas a caer y te vas a dar duro. No hagas eso, mira, no hagas eso. ¿Y qué pasa? Llega un punto que el niño ya se cayó, se partió la cabeza. A veces hacemos lo mismo, hermanos, con cosas que sabemos que nos hacen daño. A pesar de que sabemos que no debemos hacerlo, que decimos, ay, yo debo dejar esto.
debo dejar esto. Debo dejar eso. Y piensen en orgullo, piensen en enojo, piensen en inmoralidad sexual, piensen en lo que tengan ustedes. Cada uno pensemos en lo que tenemos. Cada vez que nosotros somos tolerantes con eso, hermanos, hay una parte nuestra que se va a afectar. Y el libro de Proverbios nos lo dice de manera clara. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque llega un punto, si uno se queda siendo tolerante con las cosas, uno se va a volver insensible con el mismo pecado. Hermanos, hay hábitos, hay distracciones, hay pecados que lentamente endurecen nuestros corazones y van a debilitar nuestra comunión con Dios. Van a debilitar nuestra comunión con el Señor. No podemos acostumbrarnos a convivir con aquello que está afectando en nuestro caminar espiritual. O sea, no tiene sentido. Muchas veces somos tolerantes con eso, lamentablemente. En tercer lugar, aprende a buscar fuerzas diariamente en el Señor. La vida cristiana no se trata, nosotros no podemos sostenerla nosotros mismos. El corazón necesita renovar esas fuerzas todos los días en el Señor. Y Isaías nos da esa promesa en Isaías 40 que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas, hermanos, cuando nosotros realmente esperamos en Él, caminamos hacia Él, buscamos su dirección. En cuarto lugar, no permitas que el cansancio te aleje de Dios. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 11: venid también todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, yo os haré descansar. El descanso solamente se puede encontrar, hermanos, en el Señor. En quinto lugar, permanece firme aún en temporadas que sean difíciles. Dice Pablo a los Corintios: sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos. Muchas veces el Señor permite esos momentos de dificultad para que nosotros podamos fortalecernos más. Pero debemos esforzarnos. Si no nos esforzamos, no va a pasar nada. Ese momento que fue para yo salir tal vez de este problema, confesar tal vez este pecado, dejar este mal hábito, al final por guardármelo, ya simplemente ese tiempo pasó que tú pudiste aprovechar. El Señor nos manda a ser firmes y constantes, que podamos crecer. Hermanos, si no hay crecimiento en tu vida, ya tú estás quieto, tú estás parado, para que nos analicemos más. Y último, como iglesia, hermanos, necesitamos perseverar unidos. O sea, hay que hacer eso, mira, juntos. Dice Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Nuestro llamado no es simplemente que nos reunamos acá algunas veces a la semana, sino a que nosotros podamos ayudarnos mutuamente a perseverar. Yo creo que un ejercicio, hermanos, en estos días debe ser: bueno, déjame ver quién, una cara aquí desconocida. Mira, alguien que yo ni siquiera conozca su nombre, y tú te acerques a esa persona, tú te introduzcas por lo menos. O aquel hermano, hermana que tienes mucho tiempo con el que tú no compartes, después de un rato formen un grupo y tengan un tiempo en donde el Señor es exaltado. Y poder tener la confianza con una amistad tuya, decirle: mira, hermano, hermana, yo quiero que tú ores por mí, por este mal hábito que yo tengo, y que no he encontrado la manera de dejarlo. Yo quiero que tú ores por mí, porque estoy espiritualmente agotado, estoy abatido, y no quiero seguir en esa condición. Si no lo hacemos, hermanos, ese lloro lo que espera. Entonces, lógicamente, para todo esto, hermanos, para poder tener los ojos en el Señor, lo primero, claro, es
entregar su vida al Señor. Cualquier persona que esté aquí y haya entendido, ¿no? Pero yo todavía no, realmente no he tenido ese encuentro con el Señor. Ojo, porque no puedes tener esa mirada puesta en el Señor. Lo primero es empezar esa carrera. Y esa carrera tú no la empiezas tú mismo, es el Señor que te pone en esa carrera. Y el Señor nos da la llave para entrar en esa carrera. Jesús dice que yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente a través de Jesús nosotros podemos llegar a nuestro Señor. Y para eso debe haber un arrepentimiento de tu vida, cualquiera que sea tu condición. Así que, hermanos, mantengamos la mirada puesta en el Señor. Puestos los ojos en el Señor. Vamos a orar.